¿De qué se trata? Pues bien, en física el principio de Pascal o la ley de Pascal es una ley enunciada por el físico-matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría resumir aún más afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se esparcirá sobre toda la sustancia de manera uniforme. ¿Dónde podemos observar el principio de Pascal? Lo podemos observar en las prensas hidráulicas. ¿Pero qué es eso? La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas. También lo podemos observar en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos, en los puentes hidráulicos y en los gatos hidráulicos. Para el principio podemos utilizar la siguiente fórmula, y acá podemos ver las diferentes maneras de despejarla. Ahora, para poder dejar este concepto muchísimo más claro, haremos un ejercicio en el cuaderno. Vamos al principio de Pascal con una prensa hidráulica para levantar fácilmente un coche de 1000 kilogramos. Fijémonos en la siguiente imagen de una prensa hidráulica. En la imagen tenemos un coche de 1000 kilogramos encima de un disco con un radio de 2 metros y por otro lado tenemos otro disco de 0.5 metros y luego el depósito lleno de agua. La presión o fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño será la necesaria para poder elevar el coche de 1000 kilogramos. Pero, ¿cuál es esta fuerza? Pues bien, F1 la vamos a denominar como la fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño. A1 es el área o superficie en el disco pequeño y F2 es la fuerza en el disco grande. A2 es igual a la área o superficie en el disco grande. Si el principio de Pascal nos dice que esas dos presiones son iguales, es decir, la presión ejercida en el disco pequeño y la presión ejercida en el disco grande, P1 es la presión para el disco pequeño y P2 es la presión para el disco grande. Por consecuente, tenemos que P1 es igual a F1 sobre A1 y P2 es igual a F2 sobre A2. Y para Pascal, estas dos son iguales, es decir, que F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Ahora recordemos, el área o superficie de un disco es pi por su radio al cuadrado. En este caso, tenemos que A1 es igual a pi por r al cuadrado, dando así pi por 0,25 es igual a 0.785 metros cuadrados y A2, es decir, área 2, es igual a pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por 2 a la 2, que da 4, entonces sería pi por 4, da 12,566 metros cuadrados. Recordemos que siempre hay que poner las dos áreas en la misma unidad dentro de la fórmula: milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, etc. Tenemos que tener en cuenta que el dato que nos da el coche, los 1000 kilogramos en su masa, ya es la masa, ya que la unidad de fuerza es el newton. La fuerza es igual a la masa por la gravedad, por lo tanto, primero tenemos que convertir estos 1000 kilogramos de masa en peso o en fuerza. Por lo que fuerza 1 es igual a la masa por gravedad, y eso da que 1000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos cuadrados es 9800 newtons. Conocemos el área y una fuerza, la que debe ser en el lado del coche para levantarlo, es decir, 9800, que equivale a la fuerza 2. Sustituimos todos los valores conocidos en la fórmula de la igualdad de las dos presiones y tenemos que F1 sobre 0,785 nos da, es igual a 9800 sobre 12,5666. Despejando F1 tenemos que F1 es igual a F2 sobre A2 y esto nos da 612 newtons. Esto quiere decir que solamente con aplicar una fuerza de 612 newtons podemos elevar un coche de 9800 newtons. Entonces, después de este ejercicio, podemos concluir que el principio de Pascal nos sirve fundamentalmente para levantar pesos muy grandes con muy poca fuerza.
como se demuestra en las prensas hidráulicas, elevadores y frenos. Espero que les haya servido esta clase.